Cordial saludo a todos los asistentes de este sexto encuentro nacional de semilleros de investigación. Mi nombre es Gabriel Santiago Rodríguez Vargas, soy miembro del equipo de investigación en autoinmunidad de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. La charla que les voy a dar es a propósito del proyecto de investigación que se titula Poliautoinmunidad en una cohorte de pacientes con lupus eritematoso sistémico en Colombia y sus factores asociados. Estos son los autores que trabajamos en este estudio y es un trabajo que realizamos en alianza con la IPS de Biomap y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ahora bien, hablemos un poco acerca del lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad autoinmune, crónica, tratable, que puede afectar múltiples órganos. Es más frecuente que se presente en mujeres en edad fértil. Su diagnóstico es tanto clínico como paraclínico, pero principalmente es clínico. Hay varios criterios de clasificación. A lo largo de estos años han venido desarrollando, pero uno de ellos son los criterios de SLIC del año 2012. Sigue siendo un desafío el diagnóstico de la enfermedad debido a la heterogeneidad de presentación del lupus eritematoso sistémico. Ahora bien, la mortalidad a los 10 años ha mejorado, aunque hay que tener en cuenta que estos pacientes cursan con un mayor riesgo de origen cardiovascular y tienen un mayor riesgo de sufrir alguna infección empeorada por esa terapia inmunosupresora que esos pacientes deben tener. La enfermedad tiene unos mecanismos asociados entre sí. Varios factores son externos, como las hormonas o los factores ambientales que pueden llegar a desencadenar la aparición de la enfermedad y pueden ser potenciados por algunos rasgos que son poligénicos o monogénicos, y eso le confiere un mayor riesgo para sufrir de la enfermedad. Todos esos desencadenantes de la activación del sistema inmunológico innato pueden llegar a incluir productos de degradación celular y algunos péptidos. Hay que tener en cuenta que todos esos desencadenantes pueden llegar a interactuar directamente con los receptores, siendo así autoantígenos que inducen a las células plasmocitoides para liberar autoanticuerpos. Esos autoanticuerpos, al unirse con los autoantígenos, van a inducir la formación de complejos inmunos. Esos complejos inmunes se van a unir a ciertos tejidos diana, generando una liberación de citoquinas proinflamatorias que inducen o perpetúan más esa lesión a nivel de diversos órganos y son aquellos que amplifican esa respuesta inflamatoria. Entonces, luego de saber todo eso, nos damos cuenta de que se comparten múltiples vías inmunológicas para la activación del sistema inmune. Así es, pues, como nosotros llegamos al tema de la tautología autoinmune, en donde se expresa que varias enfermedades autoinmunes comparten ciertas características fenotípicas, algunos signos, algunos síntomas, al igual que las características fisiopatológicas, indicando así que las enfermedades autoinmunes podrían tener un origen común, pero no son iguales entre sí. Quiere decir que presentan algunas similitudes y es por esto que pueden llegar a presentarse diferentes enfermedades autoinmunes en un solo individuo, que es lo que denominamos la poliautoinmunidad, la presencia de dos enfermedades en un solo paciente. Si bien hay pocos estudios, se considera que uno de cada tres pacientes con lupus eritematoso sistémico tiene poliautoinmunidad. Los objetivos de nuestro estudio son describir la prevalencia estimada de poliautoinmunidad en una cohorte de pacientes con lupus eritematoso sistémico de un centro reumatológico en Colombia, analizar los presuntos factores asociados a las enfermedades. En cuanto a la metodología, pues este fue un estudio de corte transversal que se realizó entre enero del año 2015 y diciembre del año 2020. Se identificaron todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico del centro especializado en reumatología, se analizaron todos los pacientes que cumplían con los criterios de SLIC del año 2012 para lupus eritematoso sistémico. Los datos registrados se incluyeron variables sociodemográficas, características del lupus y la autoinmunidad, tanto de laboratorios y de tratamientos. Los métodos bioestadísticos incluyeron análisis univariados, multivariados y bivariados para identificar cuáles eran los factores asociados a la poliautoinmunidad. Se incluyeron un total de 480 pacientes, la edad promedio era de 47.7 años, más o menos 15.3 años, la duración de la enfermedad fue de 11.24 años, más o menos 8.9 años, el 33.5% de nuestra población tuvo poliautoinmunidad, de los cuales el 16.8% tenía dos o más enfermedades autoinmunes que se le conocería como el síndrome autoinmune múltiple. La frecuencia de las enfermedades, pues las enfermedades más frecuentemente asociadas a la poliautoinmunidad en la corte de pacientes con lupus fueron en su gran mayoría por
síndrome antifosfolípidos, como lo podemos ver en la gráfica. Una tercera parte eran pacientes que tendrían síndrome de Sjögren y otra era una pequeña parte que tenía esclerosis sistémica. Había otro 11% que tenía otras enfermedades autoinmunes asociadas. Cuando se realizó el análisis bivariado, se vio que las variables clínicas como el género masculino, la mayor duración de la enfermedad, todas las que vemos acá mencionadas, fueron más frecuentemente encontradas en los pacientes con poliautoinmunidad. Sin embargo, hay algunas que estuvieron asociadas de forma inversa, como lo fue la nefritis lúpica. Y finalmente, cuando ya hablamos del modelo multivariado, estas fueron las variables que estaban directamente asociadas con la presencia de poliautoinmunidad: la trombosis venosa profunda, la seroftalmia, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos con un valor de OR que pues lo podemos ver descrito en la tabla. Estas fueron directamente asociadas, es decir, que los pacientes presentaron una mayor frecuencia de estas tres, mientras que hubo una asociación inversa con la nefritis lúpica, siendo que los pacientes con poliautoinmunidad tuvieron menor frecuencia de la variable nefritis lúpica. Pues digámosle, para hablar un poco acerca de la discusión, los antecedentes en Colombia de poliautoinmunidad, pues estas grandes cohortes realizadas en Colombia evaluaban la presencia de poliautoinmunidad en pacientes con enfermedades autoinmunes, pero no hallaron las asociaciones que se presentaban en pacientes de poliautoinmunidad eh, que tenían lupus eritematoso sistémico. Por el contrario, evaluaron la frecuencia de esas enfermedades autoinmunes. Dentro de las conclusiones, cerca de un tercio de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tenía poliautoinmunidad. Esto se asoció significativamente con trombosis venosa profunda, síntomas de sequedad y anticuerpos antifosfolípidos. Se halló una asociación inversa con la nefritis lúpica. Esto podría llevar a fomentar una investigación adicional que evalúe las asociaciones de poliautoinmunidad en diferentes poblaciones. Como conclusión grande, es importante que estudiemos nuestra población de pacientes colombianos, ya que la cantidad de pacientes con lupus eritematoso sistémico puede ser grande, y esperemos que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias a la FUCS por permitirnos este espacio y a toda nuestra audiencia por la atención prestada durante toda la presentación.